Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. A finales de los años 80, las primeras cadenas de televisión autonómicas comenzaron su andadura y en la programación infantil se comienza a emitir una serie de dibujos animados, Bola de Dragón, obra del genial Akira Toriyama, unos dibujos que han causado un alto impacto generacional por la espectacularidad de las artes marciales, las aventuras, sus inolvidables personajes, los valores, sentido del humor y sobre todo por aquellas escenas de combate que nos tenían más de una semana pegados ante el televisor. El bien contra el mal. Con Goku, sus amigos y villanos, crecimos y disfrutamos muchísimo. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 196 de Todo Colección, en Cardinal 196 ya. Montados en una nube coleccionista, viajamos hasta Londres para conversar con Jesús Lucas Barcias, una de las mayores autoridades en habla hispana dentro de la esfera del coleccionismo de Bola de Dragón. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Buenas, Jesús. Gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Bueno, muchas gracias por traerme. Lo de mayor autoridad te lo agradezco el cumplido, pero bueno, no sé si es el caso. Eso me lo decís todos, pero eres un coleccionista espectacular. De Bola de Dragón, la serie que trajo cola hasta que Goku la perdió. Jesús, tu generación también tiene cola coleccionista. Bueno, sí. A principios de los 90 hay que entender que realmente empiezan muchas televisiones a emitir. Entonces empiezan Antena 3, Telecinco, Canal Sur. Y claro, esas televisiones intentan atraer una audiencia de público infantil. Y esto genera, a principios de los 90, un boom de series. Hay series por todos sitios. Los niños empezamos a ver series de, Campeones, de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, Las Tortugas Ninja. Hay miles de series. Eso se traduce en empresas que ven un filón y que empiezan a crear pues muchos cromos, muchas figuritas para que los niños compren sus productos. Y los niños precisamente hacemos eso, compramos muchos de esos productos y coleccionamos muchos de esos cromos que vemos en la televisión. Ese boom de las televisiones nos convierte al final en coleccionistas a todos los niños de los 90 y también en coleccionistas que empezamos una colección, no la acabamos y empezamos la siguiente. Así que al final somos consumidores de coleccionismo. ¿Tienes antecedentes coleccionistas en tu familia? En mi familia realmente te diría que no. Es verdad que mi abuelo sí le gustaba la numismática, coleccionaba monedas, pero el resto de la familia, yo soy de una familia muy grande y la verdad es que el resto de la familia no tanto. Sí tengo un tío que coleccionaba llaves pequeños durante un tiempo, mi padre le dio una época por coleccionar latas de cerveza vacías. Tenía una gran colección y un día se cansó y la tiró entera. Tengo un primo que sí le gusta un poco más el tema de figuras y tal, pero mi familia es enorme y la mayoría ve el hobby como algo muy, muy raro. Yo no diría que vengo de una familia coleccionista. Antes de la serie de anime de Dragon Ball en dibujos, estaban los mangas de Akira Toriyama. ¿Eran conocidos por aquí? ¿Tienes alguno? Hablamos de tiempos muy pre-internet. Pues mira, antes de Dragon Ball, en España se conocía Doctor Slump, que es la serie de Arales, que se conocía en Cataluña, se emitía en Cataluña. Pero claro, yo vivía en Sevilla y yo no la conocía por aquella época. Hoy en día sí que tengo todo lo que se ha publicado de Toriyama en España. De hecho, lo compré en los 90, cuando se va publicando, siempre lo iba comprando. Lo primero realmente en manga que se publica de Akira Toriyama es Dragon Ball. Se publica en mayo del 92. Digo en España, es en mayo del 92. Porque, por ejemplo, Doctor Slump, aunque era una serie de animación, en España no se publica como manga hasta mayo del 97. Entonces, lo primero que se publicó de Toriyama en España fue efectivamente Dragon Ball en mayo del 92. Y fíjate, Jesús, también eres coleccionista de el resto de sagas de la franquicia como Bola de Dragón Z, con Goku adulto y su corte de hombres fuertes. Sí, es una pregunta curiosa esa. Realmente Dragon Ball Z o Bola de Dragón Z no existe en el manga. O sea, el manga se llama Dragon Ball y se llama Dragon Ball hasta el final. En la serie de animación, después de la etapa de Dragon Ball de la serie de animación, hay un salto temporal que también existe en el manga,
de 5 años, en el que Goku pasa pues de ser básicamente un niño, de casarse, aparece a ser ya padre, aparece Gohan, aparece su hijo. Entonces la serie cambia un poco de tonalidad, lo que tú dices, empiezan los hombres más mazados, empiezan más las luchas, menos aventuras, más luchas directas. Y Toei, que era la empresa que sacaba el anime, quería cambiarle el nombre. Entonces Toriyama propuso la Z, porque según él era la letra final del abecedario y él quería pues darle un sentido de final, ¿no? Era la etapa final que le iba a escribir. Entonces ahí en el anime podemos ver Dragon Ball Z, pero en el manga Toriyama lo siguió llamando Dragon Ball, él nunca lo llamó Dragon Ball Z en el manga. Y luego ya cuando acabó la serie, bueno, ya sí salió GT, luego ya salió Super, pero eso ya es otra historia. Pero también es una buena pregunta porque es curioso que hay muchos coleccionistas que solamente hacen la parte de Goku crío y no hacen tanto la parte de Goku adulto, de Goku ya en Super Saiyan o tal. Esa parte de la serie la coleccionan menos. Entonces, es una pregunta curiosa en ese sentido también. Es que si por algo te caracterizas, Jesús, es por tu precisión coleccionista. ¿Y cuándo se emite Bola de Dragón por primera vez en España? Hay mucha controversia. Entendemos que fue en cadenas de televisión autonómicas, pero según tus investigaciones, ¿a qué conclusión has llegado? Esta pregunta es controvertida. Yo te cuento lo que he investigado y espero que no me cancelen mucho en el coleccionismo. La primera emisión de Dragon Ball es de Canal Sur, es del 2 de marzo de 1989, que es a las 6 de la tarde. Canal Sur había empezado el 28 de febrero a emitirse. Había empezado con las emisiones el 28 de febrero. El Dragon Ball emite 18 capítulos y no triunfa en aquella época y pasa sin pena ni gloria en Canal Sur. Esto es algo controvertido porque en aquellos entonces la Forta todavía no había nacido, no se había fundado. La Forta es la Unión de Televisiones Autonómicas. Entonces, claro, muchas personas piensan que la Forta era la que tenía los derechos de emisión de Dragon Ball. Pero los derechos de los primeros 26 episodios de Dragon Ball los tenía el estudio de doblaje, que era Dobby SL. El estudio de doblaje de los primeros 26 fue Dobby. Y las autonómicas se hicieron independientemente con los derechos de esos episodios. Entonces, claro, muchas personas identifican hoy en día que la Forta es el equivalente a decir todas las autonómicas, pero realmente las autonómicas ya existían antes de la Forta, las autonómicas tenían contenido antes de la Forta y adquirieron Dragon Ball de forma independiente. Entonces, ¿por qué Canal Sur fue entonces la primera? Bueno, hay que entender que Canal Sur está naciendo el 28 de febrero. Entonces, Canal Sur no tiene un montón de capítulos de otra serie que esté emitiendo y pone la serie de Dragon Ball detrás de todas las demás para cuando se acaben, sino que como no tiene nada, pues empieza a emitir lo que tiene. Claro, Canal Sur empieza a emitir pronto y las demás, aunque a lo mejor ya tenían comprado los primeros 26 episodios, no los emiten hasta que les toque en su cadena, ¿no? En su parrilla de programación. Parece que en octubre del 89 hay otras cadenas que empiezan a emitirlo, tampoco triunfa y ya realmente el boom viene en febrero del 90. En febrero del 90 es cuando ya se empieza a emitir en Cataluña, se empieza a emitir por segunda vez en otros sitios también, y ya es cuando es el boom. Y curiosamente no llega a Canal Sur o a Telemadrid hasta finales del 91. O sea que al final, la vez que triunfó en Andalucía o que triunfó en Madrid y tal, fue bastante más tarde en el resto de comunidades autónomas. Qué interesante, como todo lo que nos estás contando. Además, en tu caso, perteneces a una comunidad muy activa que habéis llevado el coleccionismo a otro nivel, con una precisión en la documentación exhaustiva. Si nos puedes comentar la tarea de vuestra comunidad, que está muy vinculada, porque es casi científica, está muy vinculada con la tecnología. Sí, a ver, a mí me gusta mucho documentarme de todo. Yo trabajo personalmente en la investigación, es algo natural en mí. Me gusta mucho saber datos, investigar datos, darle coherencia muchas veces a los datos. Pero claro, Dragon Ball es una serie de masas, es una serie que le gusta a muchísima gente. Y el coleccionismo de hoy en día no es un coleccionismo de expertos, es un coleccionismo de personas a las que les gusta Dragon Ball y les gusta tener las cosas de Dragon Ball. Entonces, la mayoría lo tiene por un hobby, les gusta, pero no se documentan tantísimo. Hace algo más de un año, hace año y medio o algo así, contacté con una empresa que tiene un archivo de anuncios antiguos de los años 70. Entonces les pedí presupuesto para intentar obtener todos los anuncios de Dragon Ball del siglo XX, es decir, hasta el año 2003 realmente. Todos los anuncios que se emitieron en las televisiones de esa época. Muchos de ellos estaban completamente perdidos, nadie los había grabado, nadie los había visto. Entonces me dieron un presupuesto que era altísimo, muy, muy alto. Y claro, viendo que Dragon Ball es un fenómeno de masa, intenté
crear una comunidad de personas que pudieran poner una aportación económica pequeña y entre todos pudiéramos comprar esos anuncios y ponerlos de forma gratuita en Internet. La verdad que fue una aventura enorme en la que conseguimos 120 personas, entre los 120 recuperar un pedacito de historia. Recuperamos los más de 60 anuncios, los pusimos gratuitamente en YouTube. Hemos creado un canal que se llama Comunidad Digital Española de Dragon Ball. Hemos subido todos los anuncios gratuitamente allí. Y curiosamente, cuando terminamos, a las personas les gustaba seguir colaborando. Entonces hemos seguido colaborando, sobre todo en proyectos digitales. Hemos subido, por ejemplo, la cobertura que se ha hecho del fallecimiento de Akira Toriyama. También lo hemos subido al canal por las distintas televisiones españolas. Y, bueno, estamos haciendo otra serie de proyectos que si quieres luego te los comento. Pero esa comunidad ha seguido y sigue creciendo. Y es básicamente digital. Fenomenal. ¿Cuántas referencias de Dragon Ball tenéis localizadas y en qué categorías? Bueno, a ver, la comunidad digital nos dedicamos solamente a cosas digitales, ¿no? Entonces, además del proyecto de recuperación, tenemos otro proyecto que es para nosotros un poco privado, para los que hemos colaborado en la recuperación. Nos estamos haciendo un DVD físico, nos estamos haciendo unas postales. Es más que nada un recuerdo de entre nosotros de lo que hemos conseguido. Además, algo muy bonito, porque una de las personas que nos ayudó, se llamaba Pedro, falleció recientemente, era uno de los... Bueno, nos ayudó con los diseños del DVD y tal. Y también es un recuerdo hacia ese coleccionista de Dragon Ball que ya no está entre nosotros. Estamos haciendo eso, lo hemos hecho entre todos. Algunos han hecho diseño, otros están colaborando con las máquinas, otros están colaborando con diferentes formas. Y ese proyecto es un proyecto privado. Luego tenemos otro proyecto que es el de recuperación de anuncios del siglo XXI. En ese queremos recuperar todos los anuncios del año 2003 al año 2023, bueno, ya 24, intentando, bueno, pues recoger gente que ayuden al menos económicamente. Luego tenemos otro proyecto en el que los audios en castellano se grababan en VHS antiguamente y la calidad del audio no es genial. Sin embargo, había otro tipo de VHS que era el que grababa en lo que se llama alta definición o hi-fi. Entonces, hemos conseguido encontrar los capítulos en alta definición, los tenemos que comprar y tenemos que extraer esos audios en alta calidad. Entonces, eso es otro proyecto que tenemos. Y el último proyecto es el de el audio castellano extendido. El audio castellano extendido es una historia muy curiosa y no me voy a hacer muy pesado, pero el anime de Dragon Ball llega desde Francia y en Francia ya le han metido la tijera y han censurado mucho. Se dobla entonces al catalán, al castellano, a diferentes idiomas, pero ya se dobla censurado. Sin embargo, cuando Canal Sur y Telemadrid lo dejan de emitir, Antena 3 lo recupera en el 97 y empieza a emitirlo de forma nacional. Y ahí Antena 3 vuelve a censurar. Y aunque esos capítulos ya están doblados, Antena 3 corta de los capítulos que se habían emitido de Canal Sur y de Telemadrid. Entonces hay audios en castellano que solamente se vieron en Canal Sur y solamente se escucharon en Telemadrid y nunca se escucharon en Antena 3. A eso lo llamamos nosotros los audios en castellano extendidos y son muy antiguos. Entonces siempre estamos intentando encontrar esa versión extendida, esos capítulos en Canal Sur, esos capítulos de Telemadrid y poder extraer ese audio en castellano para poder escuchar realmente a los dobladores de la época y todo el trabajo que hicieron, ¿no? Y es curioso porque ni siquiera en los DVDs actuales de Selectavisión y tal se escucha el castellano extendido aquel. Lo que se escucha es la versión censurada de Antena 3, pero la parte de los dobladores que se puso en Canal Sur y en Telemadrid y tal está perdida ahora mismo. Entonces estamos intentando también recuperar eso. Es una historia muy interesante y ojalá tengáis suerte. Estamos hablando de archivos digitales, pero también están las figuras, las cartas, las diferentes versiones de la serie en sí. El merchandising en los años 90 era un fenómeno comercial interminable y las marcas más importantes apuntaron al fenómeno Dragon Ball. Sí, muchas de ellas, claro. Dragon Ball era prácticamente sinónimo de un éxito asegurado. Como decían en Matutano, ¿no? Éxito de ventas asegurado. Hay muchas empresas, tenemos a Panini, que fue la que saca la primera colección con licencia, que lo saca el 29 de enero del 92. Creo que sí. Sacan muchos álbumes de Dragon Ball. El primero es el de Dragon Ball Z, luego saca de Dragon Ball, saca de Dragon Ball Z 2, en fin, saca una serie de álbumes y lo sigue haciendo hoy en día. De hecho, ha sacado álbumes de Dragon Ball Super no hace mucho. Luego tenemos que mencionar, por supuestísimo, la empresa de PepsiCo. Nos tenemos que dar cuenta de que Matutano y Sonrix, que sacaron colecciones de Dragon Ball en el 92, en febrero, son empresas que realmente pertenecían al mismo conglomerado, que al final es el conglomerado de PepsiCo. Entonces, PepsiCo es la que te trae pues las pegatinas de Sonrix, te trae los tazos de Matutano del 95, trae las colecciones del 92 de Matugoma
y evidentemente esa empresa dio un gran impacto a todos los niños. Tampoco hay que olvidarse de Panrico. O sea, Panrico tiene más de 10 colecciones de Dragon Ball y además abarca desde finales del 92 hasta más allá del año 2000. Es una empresa importantísima. Abetoy y sus figuras, toda la parte de figuras de Abetoy fue un boom impresionante en los niños, sobre todo a partir de los años 95, 96, 97, etcétera. Bueno, por supuesto los chicles Boomer. Hubo muchísimas empresas. Tenemos Menorquina, tenemos Royal, tenemos Cereales Chase, tenemos PMI, tenemos Pascual. Hay miles y miles de empresas, porque Dragon Ball era sinónimo de éxito, o sea que muchas empresas se unían a eso. Y Jesús, los productos más extraños o sorprendentes que posees relacionados con Goku. Los productos más extraños. No sé si es lo más extraño o lo más sorprendente. Es que, claro, Dragon Ball es un poco extraño, porque yo hay artículos que tengo que creo que nadie más tiene. Yo no he visto a nadie más que los tenga. Entonces, hablar de algo sorprendente o algo extraño es complicado. Pero sí hay un artículo que es algo por lo menos curioso, que es una figura de Dragon Ball que es de un roscón de Reyes. Es de enero, evidentemente. No sé si es del 97 o del 98, creo que es del 98. Sí, tiene que ser del 98. Y la figura es completamente artesanal, está hecha por la confitería. Es una figura de un personaje de Dragon Ball. La guardé en ese momento con muchísimo cariño. Me tocó en el roscón de Reyes. Era la única figura del roscón. Me tocó a mí y mis padres no decidieron qué figura iba dentro. O sea que fue algo bastante curioso. Y yo, como aquel niño pequeño, me acerqué a aquella confitería y pregunté y me dijeron que solo existía esa. Así que me quedé tranquilo como coleccionista de saber que tenía la figura del roscón de Reyes que ellos habían hecho. Y aún así, hoy en día la guardo y la tengo como parte de mi colección. Cosas del azar y del destino, Jesús. Y también hay falsificaciones, que por cierto las hay hasta divertidas, siempre y cuando se identifiquen como tales. Las falsificaciones son un quebradero de cabeza impresionante. Hay ciertos sitios web, además, ahora, que no voy a mencionar, que se están dedicando a falsificar. Están vendiendo colecciones falsas y las hacen pasar por auténticas. Y claro, antes he mencionado, el coleccionismo de Dragon Ball no es un coleccionismo de expertos, no es un coleccionismo de profesionales, ¿no? Es un coleccionismo de personas a las que les gusta la serie y es un coleccionismo más de masa. Entonces, esas personas normalmente se acaban tristemente encontrando con que tienen algo que han pagado bastante dinero por él y es una falsificación. Yo ayudo a los que puedo, siempre, si alguien pone algo en algún canal o algo, siempre intento decir, mira, ten cuidado con esto, puede ser una falsificación, pero es verdad que hay que tener mucho cuidado. Se venden fotocopias como originales, se venden cosas que no existen como pósters promocionales, se venden carátulas falsas y aunque realmente es fácil normalmente identificarlos, tienes que tener un ojo un poco de experto para hacerlo. Y bueno, es una lacra realmente en Dragon Ball bastante importante. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Vamos con momentos más felices, como el del saludo para los oyentes hispanohablantes del podcast del coleccionista de Todo Colección. Un muy fuerte abrazo, amigos. Jesús, en Latinoamérica la serie se conoce por bolas mágicas o esferas de dragón. ¿Y cómo va la afición en los países hermanos? Si los coleccionistas estáis en contacto, porque como decía Goku, no me importa el dolor, seguiré luchando por mis amigos. Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos en el proyecto digital de recuperación de anuncios, es verdad que hay varias personas de Estados Unidos y de Latinoamérica que han contribuido. Parte de esas 120 personas fueron personas de esos sitios. Las conocimos gracias a, varias de las personas que han contribuido son influencers de Dragon Ball. Tienen muchos fans que lo siguen y uno de ellos tiene un canal de YouTube y estuvimos haciendo directos allí y tal. Y se unieron muchas personas gracias a aquel canal de YouTube y algunos son de Latinoamérica. Y la verdad es que hay muchísima afición allí, muchísima, y también hay muchas personas que entienden muchísimo. Hay coleccionistas españoles que se dedican específicamente a los latinoamericanos, hay coleccionistas españoles que hacen de todo el mundo y hay muchos coleccionistas latinoamericanos al que les gustan las series españolas. De hecho, como dato curioso, hubo colecciones españolas que se hicieron en Latinoamérica. Por ejemplo, los tazos de Matutano. Matutano tenía en México una fábrica y yo de hecho tengo una plancha de tazos española que se fabricó allí. O sea que como dato curioso, ha habido siempre mucho hermanamiento, ¿verdad?
Nos consta que el coleccionismo no tiene fronteras. Álbumes de cromos, revistas, reportajes. ¿Cómo sigues la pista de las 7 bolas? Que fíjate qué curiosidad para los oyentes de más edad. Recuerdan también a las 7 bolas de Tintín. Vamos, que había bolas por todos los medios. Pero si nos puedes recordar el poder de las bolas de dragón. Pues al principio de la serie hay que reunir 7 bolas, hay que invocar al dragón y luego pides un deseo. Cualquier deseo. No, esto no es Disney, se permite que se resucite gente o que alguien se enamore de otro alguien, como decía el genio de la lámpara en Aladdin. Eso está permitido. Aunque más adelante sí es verdad que descubrimos limitaciones en el dragón. Por ejemplo, no puede resucitar a la misma persona 2 veces, no puede hacer algo que va más allá de los poderes de la persona que lo ha creado, que es Dios. Si Dios muere, porque Dios puede morir, entonces el dragón se queda sin efecto. El dragón se puede romper también y Dios lo puede volver a crear. Luego más adelante descubrimos que hay bolas de dragón en otros planetas, que tienen reglas diferentes a las de la Tierra. Más adelante en la Tierra cambian las reglas porque viene un nuevo Dios. El universo no deja de crecer y las reglas no dejan de cambiar, pero la premisa realmente es esa y las bolas de dragón pues van creciendo conforme la serie va creciendo. Desde luego que es un universo fantástico. Los objetos más complicados de conseguir, vamos, el santo grial del aficionado a Dragon Ball. Esa es una buena pregunta. Para mí definir un santo grial es siempre muy complicado. Hay cosas que son únicas, ya he mencionado antes, ¿no? Hay cosas que solo se conoce que las tenga una persona. Y eso es algo, pues, claro, no sé si eso lo denomina santo grial o no, ¿no? Pero, por ejemplo, los mismos cells, que son imágenes de la serie, antiguamente las series pues se dibujaban a mano en cells y los cells se grababan, pues sabemos que solamente hay un cell de cada imagen, claro. Entonces eso es algo único, cada uno de ellos es único. Hay algunos que se han vendido a precios carísimos. Hace poco se vendió uno por $144,000. Los cells son una colección, pero tú nunca puedes tener todos los cells. Entonces, quizás para mí un santo grial es algo que todo el mundo quiera, pero que nadie tenga. Es decir, algo que tenga mucha demanda, pero que tenga muy poca oferta. Por ponerte un ejemplo, en Japón hay una colección de figuras que se llama las Full Action Pose. Son solamente 3 figuras. Son 3 figuras de personajes y la ropa es de tela. Lo curioso es que la ropa es de tela. Bueno, pues hubo un cuarto personaje, que es una edición limitada a solamente 100 unidades en el 92. Es Goku y tiene un traje de otro planeta, del planeta Yadra. Claro, en el 92 solamente hubo 100 unidades. Solamente se conoce una hoy en día. Entonces, claro, es una colección de solamente 4 piezas y todo el mundo tiene 3. Así que si algún día esa última pieza sale, costará muchísimo dinero, tiene muchísima demanda, pero no hay oferta de ella. Luego, si nos vamos a España, la cosa es un poco diferente, porque nosotros tenemos cosas únicas, por ejemplo, descartes de almacenes, tenemos cosas muy raras como póster promocionales, hay bolsas de patatas que valen carísimas, hay mucho material de ese tipo que es muy caro. Pero claro, si nos vamos a lo terrenal, si nos vamos a los cromos, si nos vamos a las figuras, sin rarezas, sin contar cosas promocionales y tal, yo creo que lo más raro sería, o lo más demandado por lo menos, es el número 1 de Pan Rico de 1992. Ese cromo es un cromo muy difícil y muy caro, muy caro, y está tan demandado, mucha gente tiene la colección prácticamente completa, menos el número 1, está tan demandado que la mayoría de las personas que hacen la colección la hacen a partir del 2. O sea, ni se plantean hacer el 1. Hay mucha gente que dice, no, yo hago la colección del 2 al 30. Y el 1 no lo voy ni a hacer. Hay gente que incluso se lo escanea, coge una foto y pone la foto del 1 porque es un número muy raro. Yo quizás diría que en temas de oferta y demanda no es algo que no se vea, se ha visto alguna que otra vez, pero siempre tiene muchísima demanda comparada con la oferta que tiene. Entonces yo diría que en temas de oferta y demanda quizás el número 1 de Pan Rico del 92 en España podría ser un santo grial, sin contar promociones, ni bolsas de patatas, ni material de ese tipo. ¿Y el personaje de la serie número 1 y preferido por ti? ¿Y por qué? Mi personaje favorito es Goku. Aquí soy un clásico. Hombre, me gusta Goku por los valores que transmite la serie, ¿no? Son realmente los valores de Akira Toriyama. Entonces, son valores muy únicos y muy personales. Y la única persona que para mí ha sabido escribir bien a Goku ha sido Akira Toriyama. Así que pues, para mí, lamentablemente, Goku falleció cuando murió Akira Toriyama el 1 de marzo. Y de esos valores que nos comentas, ¿cuáles son los que más te han influenciado y si te han servido para la vida adulta? Pues mira, Goku siempre se levanta, nunca se rinde. Yo me he aplicado esto muchas veces de pequeño, ¿no? Y lo sigo haciendo. Un examen que estás cansado y dices tú, bueno, sigo. O un problema en tu vida personal y dices,
merece la pena, no me rindo, me levanto, continúo. Eso me lo he aplicado toda la vida. Siempre hay que crecer ante la adversidad. Goku, además, no considera a sus rivales enemigos, considera rivales. Cuando Goku gana a alguien, no les mata, sino que les da otra oportunidad. Si pierde, aprende y a la próxima intentará vencer, ¿no? Ese es un valor también muy importante. Luego, Goku no se compara con nadie, se compara consigo mismo. Es la mentalidad del campeón. Si tú ves a Rafa Nadal, por ejemplo, o a Roger Federer, o a cualquier deportista de élite, siempre te dicen que, aunque lo hagan muy bien, tienen cosas que mejorar. Me recuerdo cuando Nadal lo ganaba todo y le decían, bueno, eres imbatible. Y decía, tengo cosas que mejorar. La gente decía, pero estás loco. Es porque él no se compara con nadie, él se compara consigo mismo. Y creo que es un valor muy importante el intentar compararte contigo mismo, intentar mejorar siempre tú. Es la mentalidad del campeón, ¿no? Y eso lo tiene Goku. Además, Goku respeta a sus rivales. Incluso una persona que es muchísimo más débil, Goku no la humilla, sino que se pone a su nivel, la entrena, le ayuda a mejorar, ¿no? Parece que persigue siempre lo que le hace feliz, es otro valor muy importante. Siempre toma decisiones con la cabeza fría, incluso bajo presión. Hay una escena muy comentada en Dragon Ball en el que Goku se retira de la pelea contra Cell y le dice a su hijo, peleate contra él. Date cuenta que Cell es un villano que va a destruir la humanidad. Y todo el mundo lo mira diciendo, estás loco, estás tirando a tu hijo contra un villano. Estás diciéndole a tu hijo que se enfrente a alguien que lo va a destruir. Pero Goku sabe mejor y Goku sabe que su hijo le puede ganar. Y así es. Al final, Gohan le gana a Cell. Entonces, es interesante porque Goku no es realmente un héroe. Él no se considera mejor que los demás. Él intenta eliminar su ego y con eso intenta, pues, claro, como él no es un héroe, el villano tampoco es un villano como lo podemos ver en Marvel o en DC, que muchas veces el villano no es siempre el caso, ¿no? Los villanos están muy marcados, siempre son malos, los héroes siempre son buenos. Y en este caso no es así. Goku hace cosas que no son de héroe y los villanos acaban haciendo cosas que no son de villanos. Entonces, todo ese tipo de cosas te da una perspectiva, sobre todo desde pequeño, que te enseña que no todo el mundo es malo, no todo el mundo es bueno, que tú tienes que intentar hacer lo mejor que tú puedas, que tienes que intentar pues levantarte cuando hay un problema, tienes que intentar analizarlo con la cabeza fría, tienes que intentar mejorarte a ti mismo y no compararte con los demás. Esos son los valores que realmente creo que la mayoría de niños aprendimos de Dragon Ball. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Dragon Ball Fenómeno Social. Creo que es un estudio de doctorado en el que diferentes universidades analizan los niños que crecieron con Dragon Ball y los niños que no crecieron con Dragon Ball y los valores. Y algunos de estos valores aparecen ahí mencionados. Creo que es algo muy interesante en ese sentido. Claro que es interesante y muy generacional. Fíjate, Jesús, en los años 70 solo había una cadena de televisión en España y el televisor era un lujo que se pagaba a plazos. Los sábados por la noche pasaban la serie de Kung Fu. El protagonista, que se llamaba Kane, era un monje Shaolin exiliado en el lejano oeste. Bueno, era una cuestión de patadas voladoras contra pistolas y rifles. La serie de Kung Fu, en principio, le iba a protagonizar Bruce Lee, pero se llevó el papel David Carradine. La cuestión es que con esas audiencias que son incomprensibles hoy, pues en los patios de recreo del colegio, pues en aquel tiempo se jugaba a Kung Fu con los consecuentes moratones. Y como decía el maestro Po al pequeño saltamontes, no buscó conocer las respuestas, sino entender las preguntas. En resumen, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Los combates que se veían en Dragon Ball, con esas escenas, ¿se incrementó la afición por las artes marciales en tu generación? ¿Y si hubo mucha movida en los recreos? Sí que se incrementó, pero además no creo que fuera solamente por Dragon Ball. Creo que el anime llega a España de una manera, evidentemente por Dragon Ball, pero bueno, ya había antes anime, ¿no? Pero el gran boom de los 90 hace que la japonmanía, si lo queremos llamar así, se hace algo evidente en los 90. Hay mucha gente que se apunta a karate, hay mucha gente que se apunta a otras artes marciales, pero no solo es eso. A todos nos llamaba muchísimo la atención Japón, nos llamaba la atención las costumbres de Japón. En cierto modo, todos queríamos visitar Japón, comer los dorayaki de Doraemon, ver el monte Fuji, queríamos ver a las mujeres con kimono, queríamos meternos en tiendas, ¿no?, de anime que eran gigantes, donde podíamos ver figuras y podíamos ver merchandising. Todos queríamos eso, queríamos aprender japonés. Nos encantaban aquellos símbolos tan raros, ¿no? Queríamos comer cosas que comía Goku. Al final, con el tiempo, en mi caso al menos, el encanto a Japón ha madurado. He ido muchas veces a Japón, he ido muchas veces por trabajo, he ido muchas veces por placer. Lo recomiendo muchísimo. Ya no lo veo con los ojos de un niño, pero me sigue pareciendo una tierra fantástica. Bueno, tengo muchos amigos allí, me sigue pareciendo un sitio fantástico. Así que creo que sí, que Dragon Ball contribuyó en gran parte a eso. No fue la única, creo que eso hizo que una generación completa
mirar a esas tierras japonesas tan lejanas como algo mucho más cercano y mucho más, no sé, con unos ojos un poco más de ilusión, ¿no? Algo muy interesante. Ya te digo que a los coleccionistas nos gustaría tener un bolso como el de Doraemon, ahí donde meter todas las colecciones. Es que el sentido del humor en Japón es muy peculiar. En concreto, Dragon Ball presentaba situaciones muy cómicas, incluso bromas adultas. Fueron las escenas estas que en algunos casos cortaron en algunas emisiones, ¿no? Eso es. Como mencionaba, nosotros nos llegó censurado desde Francia. Aquí se traduce en varios idiomas y luego llegan las autonómicas, se emiten las autonómicas, se acaba quitando de las autonómicas, sobre todo de las que estaban en castellano, por temas de padres quejándose, etcétera. Y cuando Antena 3 lo vuelve a recuperar en el 97, lo tiene que volver a censurar el doblaje ya en castellano y se pierden ahí audios doblados simplemente por esas críticas, ¿no? La serie, según los padres, fíjate que yo hablaba de los valores bonitos que tenía, ¿no? Bueno, pues según aquellos padres, la serie tenía mensajes satánicos, nos iba a convertir a todos los niños en el diablo, en seguidores del diablo, todos los niños nos iba a convertir en obsesos sexuales y en violentas máquinas de matar, ¿no? Me acuerdo de cosas así, de hecho tengo artículos que hablan de eso. Pero es curioso porque después de la muerte de Toriyama, muchas de las cadenas de noticias que criticaban aquel Dragon Ball en los 90 empezaron a hacerle un homenaje a Dragon Ball. Las cadenas que lo criticaban tanto acabaron sintiendo su muerte y acabaron porque los niños de aquellos padres que los criticaban son ahora los que trabajan en esas cadenas, ¿no? Y es curioso porque ese es el mensaje de Dragon Ball. El enemigo al final se hace tu amigo. Y aquel que odiaba a Dragon Ball, aquella cadena que odiaba a Dragon Ball, al final la acaba echando de menos, ¿no? Y fue muy curioso porque ve cadenas en las que, bueno, habíamos visto noticias en cualquier cadena, ¿no? En la que hablaban mal de Dragon Ball en los 90, con sus mensajes satánicos y tal. Y luego veíamos cómo los presentadores se vestían de Goku o había algo digital en el que aparecía algo de Goku y decían que, bueno, que era una lástima, ¿no? Lo de Akira Toriyama y los valores de Dragon Ball y tal. Y dices tú, bueno, sí, han pasado 30 años, ha pasado una generación y al final la verdad se ha impuesto, ¿no? Y es algo que, desde mi punto de vista, por lo menos, fue bastante bonito. Personajes secundarios, los más interesantes. Los más interesantes secundarios. Pues los secundarios cumplen un papel en Dragon Ball. Son personajes que empiezan al principio en una saga, Goku los conoce, y luego normalmente se convierten en personajes secundarios que se pueden rescatar puntualmente en ciertos arcos. Evidentemente tenemos a Bulma, tenemos a una serie de personajes que son más relevantes, ¿no? Y que cumplen una función más principal. Así era al menos en la serie original de los 90. Lamentablemente, cuando la serie acaba, pasan muchos años y empiezan a aparecer otro tipo de anime y otro tipo de series en las que ya no hay un personaje principal, sino que ya es una dualidad de personajes, ¿no? Tenemos Naruto, tenemos One Piece, tenemos una serie de personajes que ya no solamente es el personaje principal, como era en los 90, sino que ahora hay dos personajes que son siempre rivales. Eso en Dragon Ball se traduce por un personaje secundario que es el favorito de la gran mayoría de los fans, que es Vegeta, que se convierta en el segundo personaje principal de la serie, ¿no? En Dragon Ball Super. Y eso no permite que Goku tenga nuevas compañías, que Goku tenga como personaje secundario a un nuevo amigo que le ayude a crecer, sino que siempre aparece en Dragon Ball Super Vegeta como la continuación, la extensión de Goku. A mí eso me da un poco de pena en la nueva serie y me parece que hay muchos personajes nuevos que están muy desaprovechados por el hecho de tener que tener la dualidad de personajes y tener que tener a Vegeta, que además normalmente recibe unos incrementos de poder que son irrealistas simplemente para mantenerlo a nivel de Goku, ¿no? Entonces, bueno, esto me ha llevado mucho hate porque yo creo que Vegeta es el personaje que más le gusta a todo el mundo, pero es mi opinión en ese sentido. El poder sin control es inútil, decía el maestro Rossi, un vejete cachondo con bermudas y camisas de flores. Sí, los maestros en Dragon Ball tienen cosas muy interesantes. De hecho, muchas de ellas se extienden del budismo, otras se extienden de estilos de lucha. Son cosas muy curiosas. Por ejemplo, Mr. Popo le decía a Goku que vaciara su mente de cualquier pensamiento para mejorar su reacción en la lucha. Luego en Super, pues explican cómo el cuerpo puede llegar a moverse solo, de forma instintiva. Kaito le explica a Goku, que Kaito es otro entrenador, otro maestro, le explica a Goku cómo todo tiene vida, todo tiene energía y que se puede utilizar la vida de todo, la energía de todo para el bien. Entonces cada maestro le enseña a Goku no solamente una forma de pelear, sino una forma de ver la vida. Y eso es algo que no solamente se lo enseñaba a Goku, sino que nos lo enseñaba a nosotros. Realmente cuando veíamos la serie era algo que Akira Toriyama en cierto modo le explicaba a todos los niños que lo leían o que veían su serie.
Comentábamos que tras Goku también estaba Vegeta, con una gran afición, pero también hay personajes que aman los coleccionistas, si sabes el porqué. Sí, Vegeta es un personaje que a la gente le encanta, se colecciona yo creo que incluso más que Goku. También hay personas que coleccionan cosas relacionadas con Bardock, que es el padre de Goku. Es muy curioso, hay personas que solo coleccionan cosas de Bardock. Y eso es porque, bueno, aunque Bardock solamente aparece en los 90, en una película en concreto, y en la serie y en el manga, en el anime y en el manga, solo aparece en una escena, ¿no? Simplemente ir recordándolo. Pero caló, porque era un personaje misterioso, era un personaje diferente, con una historia más madura, y caló en muchas personas. Y sí, es curioso, pero Bardock es uno de los personajes también muy coleccionados hoy en día. Jesús, ¿tienes pensado escribir algún libro, alguna publicación, realizar alguna exposición o producir algún documental? Porque con este vasto conocimiento los aficionados se lo merecen. Esas cosas siempre me las pienso, pero nunca las hago. Un libro es algo que no me gusta porque es muy estático. Y claro, cuando la información aumenta o la información cambia, es difícil ponerlo en un libro. Pero bueno, es verdad que también es algo bonito y es más personal, ¿no? No lo sé. Luego con las exposiciones siempre me da miedo transportar todo lo que tengo, que no es poco, y moverlo. Y ya te digo, hay cosas que tengo que a lo mejor son muy especiales, no solamente porque sean únicas, sino por el valor sentimental que tienen. Pues muchas de ellas son de mí hace pequeño, y que se dañen o algo, no sé, tampoco las podría explicar bien. Si las ponen en un museo no se pueden explicar. He pensado en un canal de YouTube donde poder explicar, puedo coger una figura y meterme 2 horas hablando de la figura. O sea, que puedo ser muy pesado. Y quizás, pues bueno, dedicarme a hablar de cosas de ese tipo, variantes, en fin, historia y cosas así. También lo he pensado. Luego tengo un canal de Instagram, tengo una cuenta de Instagram. Y cuando murió Toriyama pensaba hablar de los valores de Dragon Ball y centrarme en los valores, no tanto en el coleccionismo, sino en sus valores, los valores que transmitía la serie. Y dedicarme un post a cada uno de los valores que yo considero que la serie tenía. Pero al final es algo muy personal y no sé, no me animo. Lo que sí voy a seguir seguro es intentando recuperar las partes digitales que están perdidas e intentando recuperar, para mí, para mi coleccionismo también, las cosas físicas. Y a lo mejor cuando pase un poco más a segunda línea de coleccionismo, cuando ya no haga un coleccionismo tan a saco, ¿no? Tan intentando conseguir piezas y tal, porque esto para mí sí tiene un fin. Cuando quizás pase esa segunda línea de coleccionismo, sí me dedique un poco más a explicar con más detalle las cosas. Estaremos muy atentos, al igual que interesados, en cuál ha sido tu última compra en Todo Colección. Pues mi última compra en Todo Colección quizás no es muy destacable porque ha sido para mejorar una figura que tengo, que de unos huevos de chocolate del año 94, que la tenía un poquito estropeada, la vi así barata y la compré. Pero quizás la última compra más destacable, que de hace unos días, es una figura que solo se conocen 2, incluyendo la mía, que es un Krillin de Matugoma del año 1992. Es de febrero y es dorada, es una figura dorada. Entonces, al ser dorada, solo se conocen 2 Krillines. Y bueno, este era el segundo que se veía y bueno, lo conseguí, lo tengo en mi casa y la verdad es que es una pasada. Solo se conocen 3 modelos dorados. Uno de ellos era el Krillin, que era el más difícil. El otro son Pilaf y Gohan, que también los tenía ya. Entonces tengo los 3 figuras doradas y la verdad es que es una pasada. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Jesús, llega el momento del minuto de oro, que es el del consejo o la reflexión para él y la coleccionista. Aquí los especialistas de la comunidad de Dragon Ball estamos con las orejas muy atentas. Pues mira, a los coleccionistas les diría que en Dragon Ball es imposible tenerlo todo. Es imposible ser el mejor. Y Dragon Ball no va de ser el mejor. Goku nunca es el mejor. No hay que intentar tenerlo todo por delante, no hay que intentar tener 4 casas llenas de cosas. Al final enfermas, no disfrutas de las cosas. Hay cientos de miles de cosas de Dragon Ball. Es una serie enorme por todo el mundo. Hay cientos de miles de colecciones. Es importante ponerse un límite, unas barreras y pensar continuamente si lo que estás haciendo te hace disfrutar o si es un trabajo. Y si quieres seguir o quieres pararte o quieres reducir. Hay que permitirse, a los coleccionistas sobre todo les diría eso, que hay que permitirse disfrutar. Y a la comunidad sí le diría que la historia de Dragon Ball en España se está perdiendo, se está extinguiendo. Que si nadie comparte información, si nadie comparte datos, si nadie comparte cosas de Dragon Ball, entonces Dragon Ball en España va a morir con nosotros. Y será una comunidad, nuestra comunidad, la que lo mate.
Entonces, hay que intentar compartir la información, hay que intentar colaborar, hay que intentar recuperar cosas y hay que poner la historia de Dragon Ball en nuestro país porque se lo merece, o sea, nos ha formado a todos. Y es difícil hablar de los 90 sin hablar de Dragon Ball, es difícil hablar de los valores de los 90 sin hablar de Dragon Ball. Y creo que se merece un trozo en la historia. Solidaridad coleccionista. Nos comentabas antes, mencionabas a Krilin. Krilin decía que no soy tan valiente como Goku, pero siempre le seguiré. Pues Jesús Lucas Barcias, a ti también siempre te seguiremos. Muchas gracias por tu exquisita atención con nosotros en el podcast de Todo Colección y te deseamos larga vida y prosperidad coleccionista. Muchísimas gracias por tenerme de nuevo y un placer haber estado aquí. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Espero que hayas disfrutado de este capítulo tan intenso, lleno de tan gratos recuerdos. Llega la hora de las recomendaciones y si te gustan los dibus, bueno, no te puedes perder el episodio 106 de Todo Colección con Cruz Delgado, un gran experto en la historia de la animación. También es gran conocedora del anime de Estudio Ghibli, María García Villar, que ha publicado varios libros relacionados con la obra de Hayao Miyazaki. Una entrevista llena de fantasía te espera en el episodio 95. Y es que, como nos comentaba Jesús, la pasión japonesa por las cosas bien hechas es de un perfeccionismo fascinante. Así también nos lo dio a entender Xavier Domínguez Grima, especialista en discos japoneses, que está a tu disposición en el episodio 43 de Todo Colección. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Tu interacción es muy valiosa y nos ayuda a compartir experiencias compiladoras. Es más, si acabas de aterrizar en nuestro programa, suscríbete al podcast del coleccionista, que es fácil, gratis, libre de impuestos y además te entretiene. Si quieres participar, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma, nos ayudas a enriquecer un canal que, gracias a colaboradores como tú, mantiene viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven y triunfan siempre los mejores recuerdos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.